Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Es para mí un gusto poder una vez más, por segunda vez, compartir con ustedes la palabra de Dios. Como lo he dicho antes, no es nada nuevo. Yo creo que todos aquí, los hermanos y hermanas, son muy estudiosos de la palabra y se van a dar cuenta que de lo que vamos a hablar es lo mismo que han estudiado. Así que no será nada nuevo, nada diferente. Nada más dicho por otro hermano en esta ocasión. El tema que traemos hoy le hemos puesto por título Vida vieja o vida nueva. Esto pensando, hermanos, en que aquellos que hemos sido convertidos, sabemos que antes de venir a Cristo teníamos una vieja manera de vivir y después de que nos convertimos a Cristo, comenzamos una vida nueva. Y la razón por la que pensaba en este tema es porque todos necesitamos volver a ese momento de cuando nos convertimos, porque muchas veces tendemos a olvidarnos y a veces por los afanes de la vida, por las situaciones que hay, el trabajo, las ocupaciones, muchísimas cosas, se nos olvida el motivo por el cual nosotros venimos a Cristo. Y resulta que a veces em, tendemos a mezclar aquella vida vieja que teníamos antes con la vida nueva que debemos de llevar, y esto puede ocasionar un problema muy serio en nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante que refresquemos nuestra memoria, nuestra mente y pensemos, perdón, en este momento, en aquel día cuando nosotros nos convertimos al Señor, que recordemos eh, qué estaba sucediendo con nuestras vidas. Sabemos que para cada uno de nosotros, la situación que vivimos en aquel momento de nuestra conversión fue diferente y, y todos venimos a Cristo pasando una situación diferente, pero el motivo debe ser uno solo para cada uno de nosotros, por el cual venimos a Cristo, que es la meta de que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y también obtuviéramos esa bendita esperanza de la salvación, la vida eterna. Entonces, por esta razón, quisiera que meditáramos en algunas preguntas. Quizás en el desarrollo del tema podemos llegar a poder tener una respuesta a cada uno de nosotros a las preguntas que vamos a hacer, porque son preguntas generales que pueden aplicar a cada uno de nosotros. También esto sirve para aquellos amigos y demás personas que están aquí con nosotros que no se han convertido. También sirve para ellos para poder pensar en que hay una vida que todo ser humano tiene antes de venir a Cristo y que esta vida que tenemos antes de venir a Cristo tiene que ser totalmente diferente a la vida que ahora tenemos en Cristo. Y por esa razón este tema abarca a todos, a los que no se han convertido todavía y a los que en algún momento de nuestra vida decidimos seguir a Cristo. Quiero que pensemos en algunas preguntas que vamos a hacer. Eh, la primera es, ¿qué nos motivó para renunciar a la vida vieja? Segunda pregunta, ¿cómo era aquella vida que teníamos antes de venir a Cristo? En realidad, ha habido un cambio en cada uno de nosotros, pensando de forma personal, ¿verdad? ¿Ha habido un cambio en mí? ¿Qué cosas hacía antes que ya no hago ahora? ¿Qué cosas hago ahora que antes hacía? Todas estas preguntas son importantes, hermano, y es necesario que cada uno las respondamos con toda sinceridad.
Es necesario que entendamos por completo lo que significa una vida nueva. Es muy importante. Puedo decir yo, o puedes decir tú, hermano o hermana, con toda certeza que eres una nueva criatura. Puedes ver el marcado, o puedo ver el marcado contraste de mi vida vieja cuando yo vivía sin Cristo, comparado con mi vida nueva ahora en Cristo. Es importante que pensemos en esto porque debe haber un contraste total, total. La vida vieja es una vida vieja y la vida nueva es una vida nueva. Entonces tiene que ser diferente. Ahora, el tema se titula Vida vieja o vida nueva. No podemos tener las dos al mismo tiempo. O tenemos una o tenemos la otra. Por eso es que este tema es muy importante, que meditemos en él para que podamos reflexionar acerca de su condición o mi condición espiritual, cómo yo voy caminando con Cristo en este mundo. De esto hay mucho que se dice en las cartas de Pablo, a partir de los hechos. Hay mucha enseñanza acerca de cómo el cristiano debe de vivir la vida nueva en Cristo. Podemos pensar el momento aquel cuando alguien se acercó y nos predicó. Para muchos de nosotros creo que fue un proceso el decidir seguir a Cristo, que tardó un poco de tiempo, pero quizás para otro fue de forma rápida. No lo sabemos de cada situación, pero cada uno conoce su situación, de cómo fue ese momento cuando decidió convertirse al Señor. Pero sabemos que todos pasamos ese mismo proceso de la fe, que es que comenzamos a oír el Evangelio y esto provocó en nosotros que tuviéramos la fe, o sea, creer en Jesucristo de todo corazón, el arrepentirnos, darnos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados, nos arrepentimos, confesamos nuestra fe, diciendo con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque creímos de todo corazón. Y también cada uno de nosotros nos bautizamos para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. En ese momento, Dios nos lavó, Dios nos limpió. En ese momento nosotros pasamos de muerte a vida. En ese momento el Señor nos trasladó de esa vida vieja al inicio de una vida nueva. Y todos sabemos que ha sido igual para cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que decidimos servir a Cristo. Y si alguno, al mencionar esto, se da cuenta que no fue así, el beneficio de este estudio es poder entender que necesitamos rectificar todas las cosas que Dios nos pide y veamos si realmente estamos en esa obediencia que Dios quiere de nosotros. Pero debemos entender que la promesa de Dios es que en ese momento que nosotros nos bautizamos, después de haber oído, creído, después de que nos arrepentimos, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí comenzó en el bautismo una vida nueva. Como dijo el Señor Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede
entrar en el reino de Dios. Y ahí Dios cumple su promesa dejándonos entrar en su reino, el cual es la iglesia, y nos da la oportunidad de que comenzamos de cero, porque recuerden, venimos a este mundo con cero pecados, pero a través de la vida fuimos acumulando muchísimos pecados, los cuales necesitábamos deshacernos de ellos para que Dios nos recibiera. Y la única forma era a través del Evangelio de Jesucristo, que Dios perdonara esos pecados que habíamos acumulado durante nuestra vida pasada. Y Dios lo hizo cuando nos bautizamos. Pero una cosa que no podemos negar, hermanos, es que después de habernos entregado al Señor, todos nosotros hemos estado expuestos, porque Dios nos da enseñanzas que nosotros debemos seguir obedeciendo después del bautismo, lo que nosotros llamamos el requisito de perseverar en las cosas de Dios, de mantenernos firmes y creciendo, madurando espiritualmente. Entonces todos nosotros después de convertirnos, hemos estado expuestos a muchas cosas y nosotros vamos a ver en la palabra de Dios cómo hay ejemplos de congregaciones enteras y también individuos que después de haberse entregado a Cristo, se apartaron o se desviaron. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia, vamos a leer algunos ejemplos. Acá vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 5, versículos 11 y 12. Hebreos 5, 11 y 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es un ejemplo de los hebreos, de cómo ellos habían quedado estancados sin crecer en las cosas de Dios. Tenemos otro ejemplo en Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Perdón, me va a tardar un poquito en buscar en la Biblia para poderlo leer. Gálatas 1, 6, hermanos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Leamos ahora capítulo 4, versículo 13 al 15. Gálatas 4, 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y les pregunta el apóstol Pablo a los Gálatas que se habían extraviado siguiendo un evangelio diferente. Les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Vemos aquí a la iglesia de los Gálatas
que se habían extraviado de la verdad. Y el apóstol Pablo tiene que intervenir para exhortarles a ellos. Ellos, los Gálatas, estaban muy contentos en el principio de haberse convertido a Cristo. Pablo les pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque eso es lo que nosotros sentimos cuando nos convertimos a Cristo. Tuvimos gran gozo, gran alegría, muchas ganas de compartir el Evangelio, pero desafortunadamente todos estamos expuestos a apartarnos de la fidelidad a Cristo. Sucedió también con la iglesia de Éfeso. Si nosotros vamos al Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, en ese momento, dice la palabra que Dios nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales, lugares privilegiados con el Señor. Pero desafortunadamente corremos el riesgo de perder aquel amor que recibimos o aquel amor que nos motivó para seguir a Cristo. Y caemos, podemos caer, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Habían dejado su primer amor y el Señor sabía que ellos habían caído y está exhortando el Señor a que se arrepientan. Les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ya se dan cuenta el riesgo que corremos después de convertirnos a Cristo si no ponemos ese amor en práctica, si no nos esforzamos en perseverar. Tenemos otro ejemplo acerca de estos dos varones, Himeneo y Fileto, que nos dice 2 Timoteo 2, 18. 2 Timoteo 2, 18. Está hablando acerca de Himeneo y Fileto. Dice que se extraviaron, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí tenemos a dos individuos que se desviaron. Y esto pues lo vemos para que nosotros tengamos mucho cuidado y no vaya a pasar algo así con nosotros porque habremos perdido esa oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Tenemos otro varón también que fue muy activo acompañando a Pablo en las misiones de Pablo, en algunas de ellas. Este hombre llamado Demas, que fue uno que anduvo en obediencia al Señor. Pero Pablo dice de él en 2 Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, Demas tristemente fue un hermano que se extravió, se apartó de la obra y amó más al mundo que a la obra de Dios. Son ejemplos que nosotros miramos de, de que en el principio hubieron muchos
que después de convertirse al Señor, se apartaron. Vamos a leer acerca de otro que el mismo Señor había escogido para ser apóstol y que traicionó al Señor. Y estamos hablando de Judas. Leamos Hechos 1, 17 y 18. Hechos 1, 17 y 18. Dice Pedro, aquí está hablando Pedro en esta cita, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo. Habiendo andado con él en su ministerio junto a Cristo, habiendo tenido el privilegio de ser un apóstol del Señor, también se apartó del Señor y su fin fue muy triste, porque acabamos de leer lo que él hizo después de que él había traicionado al Señor. Tenemos otro caso en Hechos 8:13, Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si leemos del 18, ahí Hechos 8, 18 al 23, se dice de él así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nosotros pudimos leer ahí en el versículo 13 que Simón había creído y se había bautizado, pero había tenido un entendimiento equivocado de las cosas de Dios. Y vemos la condición de él. Necesitaba arrepentirse de, de su mal proceder. Un último caso que tenemos, y posiblemente hay muchos más, pero estábamos viendo estos para que veamos que todos cuando nos convertimos corremos muchos riesgos. Por esa razón nosotros debemos escudriñar las escrituras para que memoricemos, aprendamos y practiquemos lo aprendido y no nos vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a muchas personas, porque no ha habido un cambio en ellos o tal vez por un tiempo lo ha habido y después dejó volvieron a su vida pasada, volvieron a hacer las cosas que hicieron antes. Tenemos el otro caso y es el de Ananías con Zafira en el Hechos capítulo 5, versículos 8 al 10. Desde el 1 al 11 se habla de ellos, por si lo quieren anotar, pero escogimos el capítulo 5, versículos 8 al 10, donde se nos dice lo que sucedió con ellos por un fraude que ellos hicieron.
tratando de mentir a Dios. Dice, versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, esto que podemos ver acá de los ejemplos que hemos leído, a nosotros como miembros de la iglesia, como iglesia, que somos todos nosotros, debe de traer algo de temor o mucho temor, porque está de por medio nuestra salvación. Yo creo que ninguno de nosotros ha venido a Cristo por otro motivo que no sea porque queremos alcanzar la salvación. Pero nosotros no podemos poner en riesgo nuestra alma. Nosotros debemos reconocer que antes había una vieja manera de vivir, la cual Dios pide que la dejemos en el pasado. Y Dios pide que nosotros andemos en una vida nueva. Lo que leímos acá, todos estos ejemplos, podemos ver que muchos de ellos fueron probados, tentados, arrastrados, extraviados, engañados. Y porque nosotros también corremos el mismo riesgo o los mismos riesgos también, debemos considerar cada día nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, yo creo que todos sabemos que no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros notemos muy bien cómo era nuestra vida anterior, porque no podemos estar haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando vivíamos sin Cristo, antes de venir a Él. Entonces recordemos que el Señor Jesucristo nos compró. Eso quiere decir que le pertenecemos a Él y nosotros no tenemos ningún derecho de hacer uso de esta vida que pertenece a Cristo, de hacer uso de nuestro cuerpo o de nuestro espíritu o alma, de todo nuestro ser. No podemos hacer uso de él en las cosas que Dios desaprueba. Nuestra vida tiene que ser para Él todo el tiempo. Hay una cita en Romanos 6, 1 y 2 que me llama mucho la atención, porque se habla de una doctrina de salvación solo por gracia, y eso es algo que nos puede entrar en nuestro corazón y engañarnos, porque si bien es cierto que somos salvos por gracia, porque así dice su palabra, esto no quiere decir que debemos de andar en el pecado. Dice Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, el apóstol Pablo da una respuesta contundente y dice, en ninguna manera, de ningún modo debemos de perseverar en el pecado. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, tenemos que tener una nueva manera de vivir. Tenemos que identificar esa forma de vida que teníamos antes, porque ya no podemos seguir en lo mismo, en ninguna manera. Sea que antes nos gustaba mentir, ya no vamos a mentir. Sea que nos gustaba el baile,
Ya no vamos a bailar, o la bebida, o los vicios, cualquier cosa, cualquier tipo de pecado. Dios quiere que todo eso sea parte del pasado y nuestra vida tiene que ser entregada a Dios completamente. Dice el versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y con el propósito este que dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, dice, que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí nosotros recibimos la justificación. ¿Dónde morimos? En el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo, como dice Colosenses 2:12. Entramos a una vida nueva. Debemos de entender esto, porque nuestra manera de vivir comienza en el bautismo, pero es una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo todo lo que a Dios le agrada. De lo contrario, no vamos a poder alcanzar la vida eterna, porque recordemos que la Biblia nos advierte que allá en el cielo no entrará cosa inmunda, ni que hace abominación o mentira. Entonces nosotros tenemos que llevar esta vida nueva en Cristo, pero eh, apegada a lo que es la voluntad de Dios. Esto me recuerda a Mateo 7:21, donde el Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien, ahí mismo está la respuesta, sino dice el que hace. O sea, hay algo que debemos hacer para entrar en el reino de los cielos. Decir es fácil, Señor, mi Dios, pero hacer es donde está el desafío, porque implica sacrificio, dedicación, esfuerzo. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, tenemos que estar seguros que no vamos a poder entrar en esa vida eterna, porque no hacer la voluntad de Dios es pecado, y cualquiera que no la está haciendo o no la hace, todavía vive en pecado. Y Dios quiere que uno, cualquiera que sea, se arrepienta. Entonces, es importante, hermanos, que notemos estas cosas acerca de nuestra conversión, vida vieja o vida nueva. Podemos tener una de las dos, pero no podemos tener las dos al mismo tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención, porque debiendo de vivir en una vida nueva, estamos viviendo como si todavía estuviéramos en la vida pasada, en aquella vida antes de Cristo. A veces parece que no hemos cambiado, seguimos practicando las cosas que Dios desaprueba. Seguimos dejando que la carne nos guíe, que la carne nos domine. Y ustedes pueden leer ahí todo el capítulo 8 de Romanos, el estrago que hace la carne en el creyente, cuando el creyente se deja guiar por la carne. Y también Gálatas nos habla del peligro de las obras de la carne. Y Pablo les dice, les amonesto y les advierto que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de los cielos. Usted lo puede leer ahí en Gálatas capítulo 5. Entonces, hay mucho que Dios nos enseña en su palabra acerca de nuestra vida pasada, aquellas cosas que nosotros hacíamos o que hacen los demás, aquellos que no se han convertido y que viven su vida apartados de Dios, y cómo nosotros debemos de evitar ser como ellos. De eso podemos leer nosotros en Efesios 4, Efesios 4, versículo 17. Mire cómo Dios nos hace ver las cosas tan claramente. Necesitamos escudriñar más y meditar más y reflexionar más en todas estas cosas porque puede ser que estamos a tiempo todavía de que si nos convertimos y todavía vivimos la vida vieja, necesitamos arrepentirnos y comenzar a vivir la vida nueva en Cristo. Dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando dice requiero, me da la idea a mí personalmente, no solamente es que quiere el apóstol Pablo, sino que requiere un requerimiento, algo en lo cual debemos de poner atención, porque es el deseo del apóstol Pablo, como alguien que tenía la autoridad para enseñar a los hermanos. Dice, requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere? Que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces el deseo de Dios es que nosotros que vivimos de esa manera en algún tiempo, ya no debemos andar como ellos, como aquellos que no han querido convertirse a Cristo. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor el tipo de vida que ellos llevan, una vida vana, una vida sin entendimiento, una vida ajenos a la vida de Dios. Y esto es por la ignorancia que en ellos hay. Pero nosotros no estamos en ignorancia, nosotros sabemos lo que debemos hacer. Otra cosa que los otros gentiles tienen es que su corazón está endurecido. Y aquí pues nosotros debemos de mirar a nosotros mismos y mirar a aquellos que no son creyentes, que no se han convertido a Cristo. Si mi vida se parece a la vida que ellos llevan, quiere decir que no ha habido un cambio en mí. Pero si hay diferencia y se puede notar, entonces vamos por un buen camino. Entonces Dios quiere que ya no andemos, porque el problema es que nosotros vivimos, no sé, muchos aquí en diferentes edades hemos venido a Cristo y ha habido un gran problema cuando nos hemos tardado en venir al Señor, porque entre más nos tardamos en venir al Señor, más nos enviciamos o nos acostumbramos a vivir una vida de pecado. Y a veces eso, después de entregarnos al Señor, como que nos quiere dominar. ¿Por qué? Porque es como un vicio, es como una costumbre muy poderosa con la cual tenemos que luchar y tenemos que batallar para no dejarnos dominar. Es ahí donde comienza la batalla del espíritu contra la carne y debemos de dejarnos guiar por el espíritu, porque si nos dejamos guiar por la carne, moriremos, dice en Romanos 8, versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
Ustedes saben que la enseñanza de Cristo va contrario a toda la práctica mundana, a todo lo que es del mundo que a Dios le desagrada. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a leer otras instrucciones que hay para nosotros en Primera de Pedro 4. Espero, hermanos, que al escuchar esto vayamos entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Todo esto es muy favorable para nuestra vida espiritual. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta si en realidad nuestra esperanza está viva o es una esperanza muerta. Primera Pedro 4, versículos 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué, conforme a la voluntad de Dios. Para aquellas personas que a veces como que no hicieron lo suficiente y como que tienen un poco de nostalgia por las cosas que hacían antes, la palabra de Dios dice aquí en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hablando de aquellos que eran nuestros compañeros en el pasado, pero que si nosotros nos hemos apartado, ya no hacemos lo mismo que ellos. A ellos les debe parecer extraño nuestra conducta diferente a la de ellos. Entonces vamos a recibir persecución
por causa de eso. Verso 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una última cita, hermanos, para terminar, está en Filipenses 2, 12 al 16. Y con esto estaremos terminando nuestra lección de esta noche. Filipenses 2, 12 al 16. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios es clara, hermanos, y hemos visto en esto, pues, la enseñanza de Dios que nos muestra en su misma palabra que hubo en nosotros una vida pasada, una vida vieja, pero aquel hombre viejo tuvo que haber sido destruido en las aguas del bautismo. No tiene que tener vida ese hombre porque ese hombre o mujer murió. Y estábamos muertos, como dice Efesios, en Efesios menciona que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida abundante. Ahora debemos de estar conscientes de que hemos pasado de muerte a vida y nuestra vida en Cristo no debe ser en ninguna manera parecida a la vida que teníamos antes. Tiene que ser diferente. Por eso el tema de hoy ha sido vida vieja o vida nueva. ¿En cuál estás? Esa sería la pregunta. ¿En cuál estás? Mientras tenemos vida en este mundo, tenemos la oportunidad para el arrepentimiento. Por eso la Biblia nos dice que Jesucristo es nuestro abogado. Y si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nosotros si hemos fallado, si hemos sido arrastrados por el error, por el engaño, la mentira, si nos hemos apartado del Señor, podemos todavía eh, regresar al redil, regresar al camino correcto y verdadero. Porque aquí la situación es que necesitamos alcanzar la salvación. Estamos en ese camino hacia allá. Y si la muerte o la venida de Cristo nos sorprende alejados, aunque nos congreguemos, eso no es una garantía. Necesitamos vivir la vida nueva en toda nuestra manera de vivir. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar,
Tenemos que ser diferentes. Recordemos que Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz alumbra. La luz no debe apagarse en medio de las tinieblas. La luz debe brillar más en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. La luz sirve para alumbrarse a uno mismo y para alumbrar a otros. Nosotros somos luz y nuestra vida debe ser el reflejo de la vida de Cristo, una vida nueva. Hemos visto que corremos el riesgo de extraviarnos después de convertirnos, como pasó con algunos de los que leímos, congregaciones enteras y también individuos que pecaron. Algunos de ellos quizás volvieron, otros nunca lo hicieron. Pero qué bendición la nuestra hoy que podemos volver a Cristo si nos hemos alejado. Podemos volver y ponernos a cuenta con Él, porque no sabemos si más tarde vamos a morir o mañana. Tenemos que estar bien con el Señor a cada momento de nuestra vida. Y para aquellos que escuchan que no se han convertido, también hay oportunidad. Para todos los que estamos aquí, la oportunidad es la misma, sean que ya se hayan convertido o sea que no. Pero necesitamos vivir esa nueva vida en Cristo y dejar atrás la vida pasada, que solo nos trajo tristeza, desolación, llanto y desesperanza. No podemos mirar atrás otra vez. No podemos volver, porque habremos perdido la gran oportunidad que Dios nos ofrece. Hasta aquí la enseñanza, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros y que al igual que yo meditemos en esta nueva vida que es en Cristo Jesús y que es totalmente diferente a la vida pasada. Que Dios les bendiga a todos.